Bueno, nada, yo quería darle la bienvenida. Creo que todos estuvieron hoy participando en la asamblea. Esta es la segunda parte del evento, ¿no? La charla. La verdad que fue muy emocionante lo que pasó hoy en la sede de la seccional. Este cambio de denominación de nuestro colegio que nos viene a posicionar y a fortalecer en el rol de urbanistas en nuestra comunidad. Así que nos alegra que haya salido todo bien y que haya un acompañamiento de toda la provincia. Esto que venimos organizando desde el año pasado de festejar el Día del Arquitecto todos juntos en algún punto de Entre Ríos, la verdad que nos ayuda a encontrarnos, a compartir ideas, a compartir experiencias. Ya es uno de los eventos más importantes que tenemos en el año, así que bueno, agradecido porque nos estén acompañando y agradecerle también a la regional, a la seccional, a su presidenta, la arquitecta Liliana Ramírez. Ahí está Liliana, muchas gracias. A Natalia, a Silvina, que es la presidenta de la seccional, y a las secretarias Iris y Joaquina. Acá cumplimos con el cupo, demasiado. Me parece que vamos a tener que incorporar algún colega. Pero bueno, gracias por la organización, por ocuparse de todo. Y bueno, darle la bienvenida a Daniel, como decía Sole. Fue un placer compartir con vos la jornada de concurso de asesores y jurados en Gualeguaychú y teníamos muchas ganas de ampliar ese conocimiento, de conocer más sobre tu obra. Así que bueno, hoy le contaba recién al secretario de Turismo que es uno de los arquitectos más importantes que tiene la Argentina, que le ha tocado hacer obras con un carácter simbólico muy fuerte y que bueno, hoy lo vamos a conocer en detalle y eso es para nosotros un honor y un orgullo. Así que Daniel, bienvenido a nuestro colegio. Bueno, Marisa nos quiere decir unas palabras. Marisa es nuestra protesorera, que viene de la seccional suroeste. Adelante. Bueno, yo quería agradecer a todas las regionales, seccionales que han hecho posible con su esfuerzo poder estar acá hoy. Y obviamente es una idea que ya nos fue muy bien el año pasado y queríamos volver a repetirla, como decía Carlos, este año. Así que realmente estamos sumamente contentos con la participación de todos y esperemos que disfrutemos todos este día que empezó muy bien con la asamblea, con el cambio de nombre de nuestro colegio, que para nosotros es muy importante, de arquitectura y urbanismo, y además ahora poder escuchar al arquitecto Becker, que realmente es muy importante para la arquitectura de la Argentina. Gracias. Muy bien. Bueno, lo recibimos a Daniel con un aplauso. Adelante, Daniel. Gracias. Bueno, es raro porque me siento que estoy allá, ¿no? Me imagino que a ustedes les pasa lo mismo. Pero, bueno, buenas noches, muchas gracias. La verdad es un placer y un honor estar con colegas, así que me siento de igual a igual, no me siento que estoy en ningún estrado. Así que, de hecho, si necesitan interrumpirme o si hay alguna llamada por teléfono por un cliente, que es más importante que esta charla, atiendan que eso sí vale la pena. La charla de hoy va a tener que ver con esto del espacio público, en dos proyectos que voy a mostrar, y la arquitectura para la cultura. Pero un poco antes de meterme específicamente en los proyectos, me voy a meter en algún problema, como siempre me meto, y que es hacerme una serie de preguntas que me imagino ustedes como colegas también se hacen, que es por qué somos como somos y por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Es algo que desde la facultad uno veía al compañero que con el mismo programa, los mismos temas, hacía cosas distintas, ¿no? Ni mejores ni peores, pero sí distintas. ¿Qué cosa nos caracteriza y por qué indagamos o trato de indagar este tipo de charlas? A mí lo que me gusta es que también es una excusa para reflexionar por qué hago lo que hago y voy a tratar de introducir un poco los proyectos en base a esto, metiéndome en algo que inclusive puede llegar a ser un poco personal. Walter Benjamin decía que yo estoy deformado por los nexos con las cosas que me rodean. Entonces, para tratar de empezar a indagar en resolver, en contestar esta pregunta, me voy a mostrar a mí mismo en mi bar mitzvah. Y vale la pena que cuente un poco de dónde vengo y quiénes fueron mis padres, mis abuelos, como un modo de entender. Yo creo que a esta altura de la vida uno
no sabe dónde va a ir, pero sí puede indagar un poco más en su propio pasado para tratar de entender algunas cosas de las que hacemos, ¿no? Mis abuelos eran de Ucrania y Rumania. Tuve un abuelo ingeniero, bastante particular, tener un abuelo ingeniero que había estudiado en Checoslovaquia. Y mi padre también fue ingeniero, fue profesor de la Facultad de Arquitectura. No es fácil tener un padre profesor de estructuras en la propia facultad donde yo estudiaba. Por suerte no cursé con él, si no estaría todavía tratando de cursar nuevamente estructuras. Pero por el lado de mi padre había toda una carga muy personal en cuanto a el estudio, ¿no? Típico inmigrantes, lo que nos quedaba era ser profesionales, ¿no? Mi hijo, no en este caso el doctor, pero sí mi hijo el profesional. Y si bien no fui ingeniero, arquitecto, bueno, más o menos zafaba y podía hacer algo más o menos visto seriamente. Por el lado de mi madre eran distintos, eran inmigrantes muy pobres. Mi abuelo tenía una quesería y le enseñó a mi madre todo lo que tiene que ver con el tema de los gustos, distinguir los sabores, los quesos duros, los quesos blancos. Y por el lado de mi abuela le enseñó todo lo que es la comida judía. Mi madre era periodista, es periodista, vive, mi padre no. Y es ecónoma, trabajó muchos años con doña Petrona C. Gandulfo, en televisión, escribió 14 libros de cocina. Pero los aspectos más interesantes de mi madre no tienen que ver específicamente con la cocina, con la parte gourmet, sino con la parte cultural de la cocina. Así que si el producto de un ingeniero y una periodista ecónoma es un arquitecto, lo que yo de alguna forma si quieren nos incorporamos. Así que de alguna forma de ellos dos, no sé si heredé o me han deformado, son los nexos que me han deformado, en cuanto a entender los aspectos culturales, por un lado de la cocina, y los aspectos físicos, por el lado de mi padre, en cuanto a la construcción y en cuanto a la gravedad, ¿no? Algo siempre que me interesaba, que me comentaba mi madre, o que me comenta mi madre, es entender la razón de la cultura en la gastronomía, entender, por ejemplo, ustedes habrán escuchado hablar de los knishes, ¿no? O de la comida judía, que es básicamente una comida de un pueblo pobre, que básicamente es harina, papa y cebolla, y es lo que hay, y poco en la arquitectura también, a veces tenemos que trabajar con lo que hay, ¿no? El famoso gefilte fish tiene que ver con los pedacitos de carne en las cabezas que encontraban en los mercados, y eso nuevamente le ponían harina, cebolla, papa, y se armaba esa comida que, entre paréntesis, a mí no me gusta mucho. Pero un poco tratando de indagar quién soy, para después a ver si entendemos o puedo entender por qué hago lo que hago. Sartre decía que somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Un poco me refiero a esto, a todo el contexto cultural, no solamente el de mis padres, sino mi formación estudiantil y académica. Yo me formé en escuelas públicas, tanto la primaria como la escuela secundaria, y obviamente la universidad. Después tuve la oportunidad de hacer una maestría en el exterior, una escuela privada, y eso definitivamente me marcó toda la carga pública. Así que todo lo que es el tema público es algo que me interesa mucho y seguramente tiene que ver con mi propia educación. A veces cuando pensamos lo que hacemos, y a veces este esquema es fácil de entender, trato de entender que uno está en una especie de contexto ideológico, y dentro de ese contexto ideológico uno tiene un contexto temporal, espacial y cultural, y dentro de ese contexto general hay otro contexto que es el contexto disciplinar, y a partir de ahí están las tres T, la tipología, la topología y la tectónica, que es la técnica, la cultura y el lugar o el sitio, que de alguna forma cada uno tiene unas áreas de injerencia, y esas
esas áreas, esas 3T, de alguna forma están motorizadas, ustedes todo esto ya lo saben, ¿no? Por un comitente, por el propio arquitecto con su autoproyección y por el Estado a través, en general, de los códigos, ¿no? La representación del Estado es a través de las limitaciones que nos ponen. Y todo eso motorizado por lo que yo creo que es la herramienta más importante que tenemos los arquitectos, que es la crítica, que es un poco, uno puede cambiar algo en un proyecto a la larga con otro proyecto. No es la crítica oral, no es la crítica lógica, sino la crítica analógica. La forma arquitectónica se puede modificar con más forma arquitectónica, ¿no? Así que todo esto es interesante entenderlo en abstracto, pero la realidad, como decía Hannah Arendt, que hay solo ideas en las cosas, y la realidad se parece a esto, ¿no? Esta es una página de un libro de Susan Sontag, donde ella corrige 1, 2, 3, 1000 veces con lo que ella tiene ya incorporado, que es la crítica, y va mejorando palabra por palabra los textos, que son los que escribimos nosotros. Los arquitectos escribimos, yo creo que cada proyecto es un libro, y escribimos textos y los reescribimos constantemente durante el proyecto. Esto es un poco la introducción para setear algo y que también me permite a mí saber por qué hago lo que hago. Y así que voy a contarles 4 proyectos, los primeros urbanos, los segundos que tienen que ver con la arquitectura, la primera parte tiene que ver con lo público y la otra parte tiene que ver con los aspectos de la cultura. El primer proyecto que les voy a mostrar es un proyecto que tiene que ver con la cultura urbana y que es el Parque Central de Mendoza. Esto fue producto de un concurso que se hizo en el 2002, 2003. El proyecto tardó 2 años, entre el 2004 y el 2006. Se hizo en varias etapas, después se dejó de lado y después se volvió a terminar unos galpones, que esa parte no la hicimos nosotros. Pero esto tiene que ver con Mendoza y entender los aspectos también culturales y geográficos de Mendoza. La ciudad de Mendoza estaba planteada en un lugar donde básicamente es un desierto, y su línea, esta línea azul, que eran los sistemas de ferrocarriles, eran los que le daban de alguna forma vida. Pero Mendoza es básicamente un gran desierto. Esto es una foto de ciertas áreas de Mendoza donde no crecía nada, y a partir de la cultura de los indios huarpes se aprendió a canalizar y irrigar cada árbol de la ciudad con un sistema de provisión de agua de manera puntual, y todas las plantaciones de Mendoza también funcionan de esa manera. Así que el agua es algo muy importante y muy necesario, como también lo son los espacios públicos, la tradición de los espacios públicos en Mendoza, entre otras cosas por los terremotos, y era el lugar de refugio. También hay toda una carga cultural. En Mendoza hay mucha inmigración española e italiana, y muchos de los parques tienen ese tipo de configuraciones, pero todo lo que tenga que ver con los parques es algo muy importante en la tradición cultural urbana de la ciudad de Mendoza. Y es una ciudad que paradójicamente, por más que esté en un desierto, tiene muchísimos árboles, siempre plantados con este sistema de acequias en los costados de las calles. El terreno del concurso está en el tejido de las leyes de India, como toda la ciudad de Buenos Aires, donde hay una plaza principal, en este caso la Plaza Independencia, de 4 manzanas, un cardo y un decumano, y en uno de los ejes termina en un área en el centro cívico, en otro de los ejes termina en el gran parque San Martín de Mendoza. ¿Alguien conoce Mendoza? Me imagino que sí. Y en este sector hay 2 grandes terrenos que tenían que ver con el ferrocarril. Por un lado, lo que era el área de la estación central de Mendoza, y por el otro, un área que era un área de infraestructura, un área de maniobras,
que funcionaba específicamente cuando la ley de envasado en origen todavía no había salido, así que se estivaba el vino, que es la producción más importante que tiene Mendoza, en unos galpones que están por acá, y se llevaba a granel hasta Buenos Aires, y ahí se envasaba. En el momento en que surge la ley de envasado en origen, esto deja de producirse, y después en los años 90, con el cierre de las vías de los ferrocarriles, todo esto quedó en desuso. Son 14 hectáreas que se llama concurso y tuvimos la suerte de ganarlo. Así que esto es un poco el terreno. Como les decía, es básicamente polvo. Uno se para ahí hasta te hundías, porque era como talco. Y el terreno también tenía una pendiente que tiene que ver con la pendiente que va hacia el oeste de los Andes. Y en ese terreno había 3 galpones y un galpón que se había incendiado, que es este, que estaba del otro del lado de la calle de la avenida Mitre, que partía un poco el terreno en 2 partes. Tenía una particularidad estos galpones. Como ustedes bien saben, todos estos sheds siempre apuntan al sur para permitir la entrada indirecta de luz. Bueno, acá hubo una traducción literal porque fueron importados desde Inglaterra, y en Inglaterra exactamente al revés. Así que estos están apuntando perfectamente al norte, y parte de eso nos servía en la propuesta para generar unos paneles de sol que ahora se los vamos a mostrar. Así que este era el terreno, esta era la pendiente. Había unos árboles, unos espinillos, que vimos que se podían salvar. Y estas son las pendientes que encontramos en el terreno. La pendiente que va subiendo para el oeste, para el lado de las cordilleras. La avenida Mitre, que partía un poco el terreno en 2. Los 3 galpones y los restos de este galpón que quedaban en el sitio. Así que este es un poco el terreno, la forma de las vías del ferrocarril, que son estas, buscaban la cota más alta del terreno, por eso se ponían casi como una cicatriz en el tejido de las leyes de Indias. Y un poco la propuesta inicial que hicimos tenía que ver con interpretar qué era este terreno. No era ni una plaza como la Plaza Independencia, la plaza cívica, por donde la gente se encuentra, son los ritos culturales urbanos, y tampoco era el Parque San Martín, que tenía un carácter más de parques ingleses. El Parque San Martín estaba hecho por Taís y era un parque de alguna forma bucólico, que por tamaño era un parque. Así la pregunta que nos hacíamos era, bueno, ¿qué es esto? ¿Si es una plaza o es un parque? Y un poco la respuesta que nos dábamos era un poco de los dos. Entonces, entendiendo la tradición ferroviaria que está subyacente en este terreno, la idea era mantener todo el sistema de movilidad en el centro, respetando lo que eran los trazados del ferrocarril. Ahí les muestro todos los sistemas de líneas que eran originales del ferrocarril, y hacer como un buffer, una transición, una amortiguación con el tejido, con un parque, si se quiere, un poco más a la manera de un parque bucólico, un parque inglés, sin la geometría tan marcada que en este caso estaba dada por las vías del ferrocarril. Y a partir de esas dos situaciones híbridas empezamos como a estructurar el parque, y proponíamos después que la avenida Mitre pueda deprimirse de tal manera que las bombas que se colocaban acá puedan llegar a evacuar el agua acá, y nos dio, finalmente no fue fácil, pero dio las pendientes. Entonces poder unificar los 2 sectores del parque con una serie de puentes. Así que en más acercamiento, acá están los galpones, este no estaba, esta es la avenida Mitre y las vías del ferrocarril.
y un poco lo que es la estructura arquitectónica subyacente de este proyecto, que son todo este sistema de movilidad, en este caso ya peatonal, donde tenía esa carga más parecida a una plaza, donde era el área de encuentro, y pretendíamos que todo esto suceda en estos sectores geométricos. Y todo lo otro era esa transición verde entre el tejido y la parte central del parque. Así que esta fue un poco la idea principal, con el cruce por sobre la avenida Mitre y la traza del proyecto, que por cuestiones de pendiente encontramos la posibilidad de tener un gran lago con un anfiteatro natural que podía a su vez irrigar todo el sistema del parque para su riego. Y este parque tenía como dos hitos importantes. Uno era el lago con un chorro de agua. Por otro lado, otra de las puertas de entradas era una plaza seca con un reloj de sol, que es este. Y otro que no se hizo finalmente era todo un gran techo de unos paraguas que iban a, de alguna forma, celebrar una futura catedral que se iba a hacer en este terreno, que finalmente tampoco se llevó a cabo. Así que estas eran las primeras imágenes del concurso. Por supuesto, todas las plantas eran nativas, todos los materiales en lo posible tenían que ver con lo local, la piedra local, etc. Y para poder empezar a organizar todos los trazados internos teníamos que acomodar todos los perfiles, esos que vieron antes que bajaban de allá para acá, con una serie de muros de retención, donde estos eran los perfiles originales, y hubo que generar unas situaciones para poder tener en la parte central del parque plana y que se produzcan los encuentros, con unos sistemas de muros que se iban achicando hacia la parte más baja de lo que era el parque. Así que fuimos diseñando esos trazados y estos muros, pensando cómo se podían construir. Estos eran los dibujos del concurso, el área de lo que era el anfiteatro. Y ya en el desarrollo, con los ingenieros locales, encontrar el modo constructivo para que estos muros, proponíamos un sistema como si fuera de pinches o de clavos conceptualmente, que finalmente no se animaron a hacerlo y terminaron haciendo unas mega zapatas como si fuera casi una represa. En cuanto a los galpones, esto que les comentaba, ¿no? Originalmente están planteados al revés, entonces esto apunta al norte y aprovechábamos para tener todo un sistema de paneles solares al norte, con unos sistemas de unificación de los tres galpones que iban a servir como centro de convenciones, centro de artesanías y un pequeño centro cultural. Esa parte finalmente no la llegamos a hacer y creo que hubo otra intervención en la cual se hizo algo distinto. Tenía, por supuesto, todo un sistema de lagos o pequeñas lagunas o fuentes para tratar. Mendoza es un clima muy, muy seco y que el agua esté siempre presente, cosa que sucede en la tradición de Mendoza. Los galpones no iban a tener ni frente ni fondo, eran siempre pasantes. Estos galpones siempre tienen un frente y un fondo y lo tratábamos de evitar. Y el puente por sobre la avenida de Mitre, que se deprimía y que permitía la unificación de los dos sectores. Eran estos los puentes. En un principio era una gran plataforma y después, por cuestiones de presupuesto, se decidió hacer una serie de puentes. Así que finalmente estos eran los sistemas de soporte, los puentes, cómo se sostenía el muro del bajo puente y los detalles que fuimos desarrollando durante el concurso. Les decía que esos muros de retención de la pendiente iban a estar cubiertos con piedras locales, hay toda una cultura de la colocación de la piedra. Hay unas casas de un arquitecto Andía que son fantásticas, no sé si la conocen, pero que tiene toda una tradición del trabajo de la piedra bola, de cómo cortar la piedra, y un poco queríamos mostrar ese carácter cultural de la piedra, que es algo obviamente
de la zona y cómo se trabajaba la piedra en ese muro. Algo pudimos hacer en la plaza del reloj, pero finalmente después el muro no se lo revistió de piedra. Estas son de las primeras imágenes cuando se había terminado todo este sector. Acá está el lago. Estos son los 2 espinillos que le logramos salvar y que finalmente crecieron y son inmensos. El área del anfiteatro, acá no habían todavía crecido los árboles, y todo el sistema de encuentro, de movilidad, de juegos para niños, etcétera, que se daba dentro de lo que era el sistema plano y central del parque. Esto es un poco ya el parque de noche. Y el parque ya más o menos terminado. Hoy estos árboles crecieron un montón, cosa que lo hace bastante mejor. Acá están los 2 espinillos, uno acá y uno acá atrás. Uno quedó como isla porque plantamos, entre comillas, patos. Entonces, en la isla esa les servía y armamos una especie de nidos para que puedan anidar. Y el otro de los espinillos actuaba como un escenario de un anfiteatro natural. Y todos estos son los muros que van recorriendo para atrás, los muros de retención de lo que era la pendiente del parque. Algunas imágenes. Fue un concurso bastante particular porque nos pedían desde el diseño de la luminaria, el diseño gráfico, el diseño de los bancos, era todo junto, así que algo de eso pudimos hacer, no todo, porque finalmente cuando se van a ejecutar ya no hacen el diseño gráfico, ya no hacen los mobiliarios que uno pretende, entonces siempre el Estado quiere mucho pero después no tiene la capacidad de ejecutarlo. Por supuesto, todas las plantas, había plantas aromáticas y plantas todas nativas. Evitamos todo lo que tenga que ver con lo exótico. Y todo el diseño de la luminaria tenía que ver con esa cuestión ferroviaria. Estaba también la memoria y la tradición del ferrocarril, que había sido tan importante, y la idea, que esto sí lo pudimos de alguna forma diseñar, era tener esta cuestión que tienen los trenes, cuando uno va en los trenes de ritmo parejo y constante, inclusive en las barandas. Estas son las barandas de uno de los puentes. Tratar de que todo refiera a esta cuestión rítmica vertical en relación a la memoria del ferrocarril. Acá lo mismo. El diseño también de los kioscos y una serie de baños que nos pedían. También, acá están los baños públicos, que ventilan obviamente naturalmente. Inclusive el diseño de los juegos. Queríamos que los juegos no aludieran a esta cuestión de iconografía infantil, de ositos y conejitos, sino que cuando no esté lleno de chicos, sea casi como una escultura, un poco abstracta. Siempre me gusta, tratando de entender por qué hago lo que hago, caminar siempre en el límite entre lo abstracto y lo figurativo. Así que estos juegos están más pensados para el movimiento de los chicos. Ahora los sacaron porque con el tiempo se fueron degradando y no los mantuvieron y cambiaron por unos juegos estándar, pero me parece que era súper interesante, especialmente cuando había chicos, por supuesto, porque era tenía casi como 100 metros de largo todo este sistema y hacían como un parkour que recorrían desde acá y terminaban en la otra punta. Entonces lo que más interesante era no tanto lo figurativo de los juegos, sino un poco el movimiento de los chicos, y realmente mucho tiempo tuvo mucho éxito. Pues no sé, porque a veces retumba. ¿Se escucha? ¿No? A ver, ¿así? Bueno, porque acá se siente como que retumba todo esto, así que me cuesta. Igual no estoy acá, estoy allá. El reloj de sol, que no fue nada fácil diseñar un reloj de sol. En ese momento apenas había internet y nos contactamos con unos especialistas en relojes de sol de Austria
que nos explicaba cómo armar un reloj de sol. Fue una cosa bastante particular. Después cometimos algunos errores que tuvimos que mejorarlos con unos diseños de unas muescas acá, donde era lo que marcaba la hora. Y todas las líneas del piso estaban hechas con los rieles de los ferrocarriles que estaban abandonados y que sacamos del sitio. Y un poco las actividades culturales que se dan ahí. Ahí se hicieron muchas fiestas de la vendimia local, no la de la provincia. Y es realmente un lugar de encuentro de todo tipo y todo tipo de situaciones públicas que suceden ahí. No tan fuerte, pero ahí se ve un poco bien el parque. Ahí. Bueno, esto fue el Parque Central de Mendoza y siguiendo con la cultura urbana, es otro concurso que tuvimos la suerte de ganar, ya más cerca en el tiempo, que se inauguró en el 2018, cuando se inauguró el Paseo del Bajo. Era un concurso que era bastante importante en cuanto a tamaño, en lo que sería el área fundacional de Buenos Aires. Siempre, como les dije, me interesa saber de dónde venimos y entender el porqué de las cosas, pero cuando especialmente uno trabaja en un área tan central, donde están los restos arqueológicos más importantes de Buenos Aires, están los restos de Fuerte San Miguel, los restos de la aduana de Taylor, obviamente de la Casa Rosada, y todos los edificios que se construyeron dentro de lo que siempre recuerdo la trama con las prescripciones españolas de las leyes de Indias en cuanto a conformar una ciudad costera. En ese momento el río llega hasta por acá. Y la ciudad actualmente es toda esta urbe metropolitana y estamos hablando de lo que es este sector. Y es bueno entender de dónde venimos sabiendo de que el límite de la ciudad era esta, el área de lo que se presume de lo que fue la primera fundación de Buenos Aires era el área actualmente de lo que es Parque Lezama. La ciudad de Buenos Aires conceptualmente tiene como 3 lomas, ¿no? Una en Parque Lezama, otra que son Barrancas de Belgrano y una central. En la primera, que era un área estratégica, se decide en teoría armar, digo en teoría pues no se han encontrado restos, armar lo que es la proto Buenos Aires, en relación al riachuelo, a la boca desembocadura del riachuelo, ¿no? Y en un área estratégica de control, ya sea del riachuelo y, por supuesto, un área elevada para controlar un poco el territorio. Esta primera fundación de Buenos Aires con Pedro de Mendoza, hay toda una historia que fue un gran fracaso, y la segunda, de alguna forma, ya se vinieron más preparados, se vinieron con las leyes de Indias bajo el brazo y se armó lo que es Buenos Aires, en aproximadamente este sector, con
el fuerte San Miguel, el tejido propuesto por las leyes de Indias, y estamos hablando de un área que está por acá. Es bueno entender que todo este área estaba planteado sobre lo que es actualmente, hoy está relleno, pero en su momento era el área, ese límite borroso entre lo sólido y lo líquido que caracteriza a la costa de Buenos Aires. Como les decía, y creo que se llega a ver, es el área de mayor superposición histórica, ¿no? Están los restos hay unos restos del viejo fuerte San Miguel, que es una habitación que está por debajo de la calle Hipólito Yrigoyen. Están los restos de la aduana de Taylor, que eran los restos de lo que era el patio de maniobras de la aduana de Taylor, y hoy se exhiben los restos de la fachada de la aduana de Taylor, pero esto está bajo tierra. Hicimos en el año 2018 excavaciones y encontramos los restos de la aduana de Taylor. Y de alguna forma, si se quiere, los restos de la Casa Rosada, porque ustedes me imagino que saben que la Casa Rosada son 3 edificios unificados y en algún momento alguien decidió demoler un pedazo de la Casa Rosada para trazar la calle Hipólito Yrigoyen y demolió todo un sector de la Casa Rosada. A veces creo que este ADN autodestructivo que tenemos los argentinos se representa un poco en cómo tratamos nuestros monumentos históricos, ¿no? Así que también acá se ve en imagen, la Casa Rosada, se ve claramente cómo le falta un pedazo, y la superposición con los restos de la aduana de Taylor, que tenía un muelle que llegó a ir hasta 400 metros dentro del río para recibir a los barcos de gran calado. Cuando hicimos estas excavaciones, la verdad que fue fascinante, encontramos no solamente los restos de las bases de la aduana de Taylor, encontramos un montón de piezas históricas, pero también encontramos esta plataforma que era una especie de plaza con una escalinata que había hecho Taís y que se había apoyado con unas grandes columnas casi de 2 metros de diámetro directamente en las bases de la aduana de Taylor. Todas estas cosas son los que encontramos en, te diría, 3 metros por 3 metros, así que el día que se haga una propuesta que también hicimos, que ahora vamos a ver, de recuperar y hacer un parque arqueológico en la aduana de Taylor, seguramente vamos a encontrar un montón de elementos que, entre otras cosas, nos hacen entender de dónde venimos. Volviendo un poco al parque, el área del concurso era todo este área, un área que tenía que ver con lo que se llama el Parque Central, que es todo esto. Este concurso es posterior al CCK y posterior al proyecto que hicimos para el Museo de la Casa Rosada. Y en la traza del eje histórico de Buenos Aires se colocó en su momento el Puente de la Mujer, así que de alguna forma el Puente de la Mujer era parte, o por lo menos en su traza, de lo que era el muelle de la aduana de Taylor. Este concurso tiene que ver con un problema que va más allá de un área específica que tenía Buenos Aires durante muchísimos años, desde los años 60 o 70, que era cómo unificar todo el sistema de autopista que va hacia la zona norte, hoy esta es la autopista Ilia, ¿no?, con todo el sistema de autopistas que va hacia el sur y va hacia el oeste, hacia el aeropuerto de Ezeiza, en la parte central más importante de Buenos Aires. Hubieron, creo, como 70 proyectos de todo tipo, súper interesantes. Finalmente se decide hacer un proyecto en trinchera, en el cual en este sector solamente iba de alguna forma a abastecer especialmente al área portuaria, ¿no?, y no los autos particulares que no podían transitar en este sector. Así que básicamente todo lo que es la unificación tiene que ver con el área portuaria y con el área de lo que es la estación central de micros. Y el concurso específicamente tenía varias instancias. Pedían
una propuesta de ideas. A veces los arquitectos no nos queda muy bien claro qué es una propuesta de ideas, qué es una propuesta urbanística, son a veces eufemismos que a veces esconden el hecho de no querer pagar un proyecto arquitectónico. Siempre me planteo eso. Entonces había una propuesta urbanística para todo un sector que iba entre lo que es el área de Huergo y Paseo Colón, que es esta, todo el sistema paralelo a lo que es el Paseo del Bajo y en lo que se llama el Parque Central, toda una propuesta de ideas en ese sector. Y para poder entender todo esto que era extremadamente vasto, tratamos de primero entender los problemas generales que tenía toda la costa de Buenos Aires, el hecho de que Buenos Aires fue creciendo hacia el río por las condiciones geográficas de que uno planta un palito y en pocos años ya hay una isla. La razón, entre otras cosas, de la reserva ecológica, más allá de haber tirado un montón de escombros para las autopistas, es que justamente enseguida se arma una gran isla y en este caso se armó la reserva ecológica con todo lo que viene desde más o menos esta zona y se deposita en la costa de Buenos Aires y limpia la costa uruguaya. Pero entonces la idea siempre era, por más que no tengamos el río cerca, si bien tenemos todo el área de Puerto Madero, tratar de encontrar alguna serie de nodos o puntos de interés en el cual se iban a dar principalmente estos cruces, ¿no? Algunos tienen que ver con el ritmo de las avenidas planteadas ya, de las leyes de Indias, otros tienen que ver con situaciones puntuales que encontrábamos. Y la propuesta que hacíamos eran 10 ideas para el Paseo del Bajo. 8 de esas ideas tenían que ver con los cruces transversales, encontrando situaciones distintas como desde el sur hacia el norte, lo que es de alguna forma la entrada a Buenos Aires, y esa entrada se daba en el nodo de la autopista que va hacia el oeste, la autopista que va hacia Ezeiza, la Richeri, y el Paseo del Bajo, y por debajo de esa autopista están los restos del Atlético. El Atlético era un centro de tortura y tratábamos de alguna forma generar esto, que haya más conciencia de lo que sucedió en este lugar, y hacíamos una propuesta de todas unas jabalinas que unificaba los dos niveles con la cantidad de personas que habían sido torturadas y desaparecidas en ese sector. Después había todo un tema en relación a la Facultad de Ingeniería y a la Universidad Católica, con también un sistema de puentes circulares y generando una situación de espacios públicos que tenía que ver con el nodo universitario, que lo llamábamos. También proponíamos un sector en lo que tiene que ver con la aduana, en el edificio de la aduana, que actualmente funciona la aduana, que es un edificio fantástico, histórico, y que entendíamos que ese edificio en términos administrativos debería estar en la zona del puerto, porque este puerto ya no es más. O sea, este es un edificio que se fundó en relación a Puerto Madero, que como sabemos funcionó solamente 30 años, y proponíamos hacer el Ministerio de Cultura en este sector. El nodo más importante, que tiene que ver con el eje histórico, el nodo cívico, lo llamamos el nodo del encuentro, un nodo que tenía que ver con la movilidad y el espectáculo, que tenía que ver con el CCK y el área de transferencia que hay en este sector, y el portal del norte con un sistema de puentes en cruz que unificaba todo el área de lo que es la llegada de buquebús y la dársena norte, y una unificación en sentido norte-sur. Nuestra ciudad tiene una serie de grietas, ya que estamos entre el este y el oeste y el norte-sur, así que constantemente estamos tratando de saltar esas grietas. Esto es en términos generales. Históricamente, esta Rábida, que era muy profunda, por acá abajo están los restos de la aduana de Taylor, partía esta relación norte y sur en dos, y frente al CCK básicamente era un gran estacionamiento con un helipuerto. Todo esto se modificó, se hizo más chata la Rábida, se trasladó el helipuerto
cerca de lo que es la Casa Rosada. En ese momento, por ejemplo, el presidente o las autoridades principales tenían que ir en auto hasta la Casa Rosada. Ahora hay un helipuerto que está por acá y se va directamente las autoridades adentro de lo que es la Casa Rosada, y todo esto se liberó para espacio público. También conseguimos liberar todo este frente, el edificio Libertador, el edificio de defensa, que había sido tomado como una plaza de eventos de los militares, y logramos recuperar esto para la función pública. Y en lo que era el edificio de la aduana, que también era un gran estacionamiento, se armó un estacionamiento por acá para esta gente, y también esto se liberó para el uso público. También la estructura subyacente de este proyecto tiene que ver con esta especie de pentagrama que iba adaptándose a cada situación que íbamos encontrando, pero que en el fondo esconde esa cosa parecida a lo que es el Parque Central de Mendoza, de tratar de unificar el área norte con el área sur. Cuando uno veía en ese proyecto anterior, la gente básicamente caminaba por acá, no podía cruzar, y después cruzaba y se iba para Plaza de Mayo. Hoy es muy lindo ver que todo esto está lleno de gente, y realmente la gente usa todo el sistema de unificación norte-sur. Así que toda esta estructura arquitectónica subyacente con estos parterres y estos caminos que implicaban una movilidad norte-sur y una serie de situaciones transversales que eran más de estar, ¿no? Donde también tenían suelos absorbentes, pero donde la gente podía estar, había asientos, había bancos, mesas, etcétera, en estos sectores. Y todo lo que tiene que ver con el verde, con los árboles históricos, se lo mantenía como estaba, y nos parecía todavía más enriquecedor que de golpe uno de los árboles aparezca en los caminos y va generando como ciertos límites puntuales a lo largo de esta traza. Y también, como habíamos encontrado los restos de la aduana de Taylor, la propuesta era, frente a una necesidad de ampliar el Museo de la Casa Rosada, que también tuvimos la suerte de hacer, no lo voy a mostrar hoy, pero es parte del proyecto que nos tocó hacer en este sector, era recuperar los restos de la aduana de Taylor y hacer como un parque arqueológico que recuperaba el eje histórico, ¿no? Y poder acceder al museo también por acá. Entonces el museo iba a tener también desde abajo, el museo está bajo tierra, desde lo que era el patio de maniobras de la aduana de Taylor, unas vistas hacia este parque arqueológico, un poco para mostrar esta capa histórica que a veces tapamos y no nos interesa ver. Así que estos son un poco los trazados. Y como les decía, al ser el área fundacional de Buenos Aires, era la loma central, todo este sector está elevado. Entonces, de alguna forma, para poder acceder al área de Puerto Madero había que bajar, y se proponía una gran escalinata pública que reconstruía, unificando el Puente de la Mujer con el eje histórico. Tratamos de reconstruir el eje histórico de Buenos Aires. Y estas son algunas de las imágenes del proyecto. En estos sectores hicieron estacionamientos bajo tierra que se trasladaron de acá, toda la recuperación de estas áreas y de todo esto que era básicamente estacionamientos desde el sur. Había que de alguna forma tener en cuenta esta cosa que decía al principio de estoy deformado por los nexos con las cosas, ¿no? Había que tener en cuenta toda esta trama con las cosas que estaban en el sitio, como este eje del edificio Libertador, el eje del CCK y una serie de situaciones que vamos a ir viendo, que había que adaptar todo este pentagrama a esas cosas que nos rodean. En todo ese proceso también hubo un traslado que creo que estuvo muy bien elegido en lo que era en su momento
el monumento que estaba por acá, de Cristóbal Colón, que cuando se armó la Nueva Rábida se lo movió al área de Aeroparque. Se colocó el monumento a Juana Zurduy, que la verdad que no estaba bien, y finalmente se decidió colocarlo frente al CCK, que es una mejor posición. Y bueno, tuvimos que colocarlo, diseñar un poco el basamento del museo y una gran plataforma que de alguna forma actuaba como parte del museo, ¿no? Y que separaba una gran plaza pública frente al CCK, que no la tenía bien planteada, de lo que es el sistema de parques. Acá ya se empieza a ver el eje, las entradas a los estacionamientos, las áreas de estar, estos transversales que proponemos siempre que sean lugares más estáticos, si bien hay algunos cruces, pero son lugares para estar. Y cómo todo esto se encontraba y se colapsaba en algunos lugares con los árboles, ¿no? Inclusive todas las plantaciones que queríamos proponer acá tenían que ver casi con ese paisaje tan atractivo que es cuando uno vuela por los campos de Argentina, por nuestra pampa, son como plantaciones lineales y queríamos reproducir esas situaciones. Esto que lo que le decía, encontrar los puntos con las cosas que nos rodean. En este caso, por ejemplo, el monumento a Perón, también encontrar que hay ciertos ejes y ciertas situaciones que hay que mantener. Como les decía, también a veces los árboles aparecen en los parterres, en los caminos de los parterres, y las situaciones transversales de estar. Por ejemplo acá, que en un principio discutíamos, pero finalmente nos dimos cuenta que esto a la larga enriquece el parque por estas situaciones, estos accidentes que suceden en el lugar. Bueno, el diseño del basamento, nos tocó diseñar este basamento, y originalmente lo que queríamos de ese basamento, ahora voy a meterme en ese tema, era que no se viera algunas de las situaciones transversales, los lugares de estar, con suelos absorbentes. Y volviendo un poco al basamento, la idea original era que eso no esté, que no se viera, y la propuesta que habíamos hecho era hacer ese basamento de espejo, que de alguna forma sea con un acero muy espejado y que tenga grabado los textos que ellos nos pedían que iba a tener. Finalmente la Comisión de Monumentos no le pareció apropiado que sea así, pero logramos hacer que sea con un mármol, un granito negro pulido que de alguna forma reflejaba todo lo que es el entorno, que era lo que queríamos que suceda. Está pendiente la posibilidad de hacer este parque arqueológico como expansión del Museo de la Casa Rosada. Y la gran escalinata que recuperaba el eje histórico en el sector más alto donde se había armado el viejo fuerte San Miguel, que tenía dos áreas, una de movilidad y una de estar, y en los escalones de ese área de estar, que coincide justo con las vistas largas, porque a esta altura hay una serie de docks que tapan la vista, así que acá proponíamos movernos y acá proponíamos estar con estas gradas, y que en las alzadas de los escalones de las gradas iba a estar escrito el texto de la Constitución. Como muchas veces pasa, por cuestiones políticas se lo intentó habilitar así como estaba, se hizo un alisado de cemento, no se hizo nada, por supuesto se degradó muy rápidamente y por suerte ahora están rehaciendo esto nuevamente. Algunas de las imágenes que queríamos que la iluminación se dé a través de las barandas. Algo de esto se hizo, después se degradó mucho. El bajo escalera con el muro histórico, este muro que es un muro de ladrillo, que era el que sostenía un poco la barranca en relación al área de lo que era el río, que es este nivel. Y la propuesta que planteábamos de que no se toque, haya como un tajo de vidrio, que finalmente eso tampoco se hizo, porque a veces uno pierde control cuando trabaja para el Estado de este tipo de detalles,
pero bueno, que esperemos recuperar algo en las próximas etapas, que ojalá que se hagan. La escalinata en planta. Todo esto fue a la par que se hacía el Paseo del Bajo, y los ingenieros del Paseo del Bajo no habían tenido nada en cuenta de esto, así que aceptaron cambiar toda la estructura de los muros que soportan las paredes laterales del Paseo del Bajo para poder hacer, ya sea en los distintos nodos, esta escalinata, esta plaza en relación al edificio de los militares. Acá colocábamos algo así como una especie de libro abierto para que los militares lo puedan leer. Había una cierta ironía. Y la escalinata desde arriba. Cuando se estaba por inaugurar, pero sin los revestimientos propuestos. Y esta plaza, que lo más nos interesa, es esta cosa de verla lleno de gente, ¿no? En el momento de la inauguración, con todas estas personas. Acá está el área de estar y el área de circular. Algo se está quemando. ¿Está quemado? No soy yo. Lo peor es que caiga más. ¿Quiere que me apure o salimos corriendo? Bueno, me acerco al micrófono, pero no sé si es el aire acondicionado. ¿Está prendido la calefacción? ¿Se puede apagar la calefacción? Porque me parece que hay mucha calefacción acá. Apáguenla, tal vez es eso. Hay que apagar entonces. Apaguen la calefacción. Trato de terminar estas imágenes, y bueno, mucho no podemos hacer. No, justo paramos acá, por si tenemos que salir corriendo. ¿Ya está apagado? Bueno, me parece que ya está. No salimos corriendo. Y ahora sí nos metemos en el área un poco de escala relativamente más acotada, que son los aspectos de la arquitectura para la cultura, ¿no? También tratando de entender de dónde venimos. Y me convocan la nueva dirección, la nueva presidencia del Museo del Holocausto, que es un edificio, que es una fundación que había sido, a la cual se le había donado un edificio histórico de la Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad. También recuerdo que mi abuelo apenas vino a Argentina, trabajaba para la Compañía Ítalo de Electricidad, la SIAE, y que como era una compañía italiana, había hecho todo un sistema de usinas y subusinas eléctricas con un arquitecto de origen florentino, Chioggia, que había desarrollado todo un lenguaje, creo que es el neoflorentino, no conozco mucho de lo que es el lenguaje clásico, pero que tenía que ver mucho con sus propios orígenes. Así que este edificio de principio de siglo, que se hizo en dos etapas, una primera etapa que era esta, y después se amplió todo esto, ¿no? Que funcionaba las subusinas eléctricas que daban energía a la ciudad, a sectores de la ciudad. Esto era un poco el edificio. Ahora está mejor, ¿no? Por fin. Ahora se escucha. ¿Podría hablar así? No. Este edificio, bueno, es un edificio que si bien fue donado por 99 años en los 90 a la Fundación Museo del Holocausto, hubo una pequeña intervención, no había ningún tipo de recursos, así que
se hicieron unas pequeñas intervenciones de unificar los dos volúmenes del edificio. Tiene un frente en la actualidad de 4 pisos, donde estaban todas las áreas de oficinas y administrativas. Después hay un patio y estaba el gran galpón donde estaba la usina eléctrica. Y a su vez el gran galpón tenía un pequeño sector a la derecha, que era el área donde se estibaba el carbón. Y un poco los spoileo de lo que va a venir. En caso de que hubiera un incendio, los trabajadores tenían que salir hacia otra calle, porque si incendiaba la usina tenían que escaparse, y generaron una situación que parecía un espacio pensado para un museo del Holocausto, que era una salida de emergencia que tenía 15 metros de largo, con 2 medianeras y fachada propia de 15 metros de alto y un ancho de 77 centímetros. Realmente impresionante, y paradójicamente es lo único que no se hizo, que es lo que siempre insistíamos en hacer y por X cuestiones no se terminó haciendo. También un poco para entender cómo es una estructura subyacente para un museo, lo que primero entendemos es que de alguna forma tiene que haber un recorrido que en lo posible no pases 2 veces por el mismo lugar, así que uno entra, baja, recorre el subsuelo, después volvés a subir después del patio, hay todo un recorrido, se sube en el sector final, acá está el famoso pasillo, ahora vamos a verlo, y finalmente sí se sale por el mismo lugar que entramos, porque por cuestiones de seguridad no se podía plantear un segundo acceso o salida, y pensar en una salida por 77 centímetros de ancho era realmente como imposible. Así que eso era un poco la estructura, el esquema de recorrido que subyace a este museo. Y había como una distribución de áreas que tenían que ver con un hall de entrada, áreas de exhibitorias en lo que era el subsuelo, áreas de trabajo, biblioteca y espacios para una fundación SEDACA y otros espacios para la administración del museo, que finalmente se dio vuelta, SEDACA pasó arriba y esto pasó abajo. Y esta gran sala, la sala principal, con el potencial de adaptarse para un futuro auditorio, que de alguna forma lo fuimos a lo largo del proceso, que es un proceso más que interesante, complejo, donde trabajábamos a la par de sobrevivientes del Holocausto, de museólogos, de diseñadores gráficos, de diseñadores de objetos electrónicos, de tecnología y de historiadores. Entonces, en esas tensiones que había entre los historiadores que querían colocar todo lo que sucedió, y se armaban unas discusiones más que interesantes diciendo que no hace falta, porque cuando uno va a un museo del Holocausto sabe la historia, no vas a enterarte de lo que pasó en el Holocausto, sino que vas a entenderlo, si se quiere, con el cuerpo, no con la mente solamente. Y bueno, los diseñadores gráficos que pretendían, y los museólogos un poco menos de polución visual, no se puede cargar tanto un museo. Y por otro lado, si hubiéramos tenido que colocar toda la historia del Museo del Holocausto de manera analógica, hubiéramos necesitado algo así como 14 museos, 14 edificios como este, así que es un museo que tiene muchísima tecnología, que nos permite tener muchísima más cantidad de información. Las intervenciones tenían que ver obviamente con la relación que no estaba planteada en el edificio de los volúmenes y situaciones de movilidad vertical en el patio histórico, en la parte de atrás. Acá está el famoso pasillo, ¿no? Esto es una planta, esto es una persona, este es el pasillo, que trabajamos muchísimo, hicimos como 25 propuestas y finalmente por cuestiones de tiempo, con los vecinos, con los presidentes, que a veces les cuesta entender para qué sirve una de estas situaciones. En uno de los museos, creo que en Alemania, estas cosas se hacen, pero esto estaba, ¿no? Así que, pero finalmente quedó así. Yo estoy seguro que algún día van a entender que es uno de los lugares más atractivos. El problema era
en algún momento vino Leandro Ehrlich para hacer una instalación, pero él pretendía que se saliera por acá y le explicábamos que ni un discapacitado y una persona de tamaño muy grande podría salir por ahí. Pero la verdad que uno entra a este lugar y sin nada ya siente una opresión que tiene que ver con el tema del museo. Lo que sí proponíamos en ese momento era una fachada, porque estos 77 centímetros tienen puerta de salida, o sea, tiene fachada propia, que yo creo que debe ser la fachada más angosta del mundo. Y proponíamos que haya un tajo rojo que cruzaba la vereda, cruzaba la calle, había como un bump, como si fuera una loma de burro, ¿no? Y que de noche iba a ser como una gran cicatriz en la calle, porque la idea es que se sepa de todo esto, y que los días del día del Holocausto esto iba a generar una luz hacia el cielo que se iba a ver desde toda la ciudad. Eso es lo único que no se hizo del museo. Bueno, un poco lo que era la imagen y la interacción entre la gráfica. Este museo tiene una particularidad que son dos memorias. Por supuesto, la memoria del Holocausto está dando vuelta por ahí, es el tema principal, pero también la memoria del propio edificio, que de alguna forma había que interactuar con las dos memorias. Por ejemplo, el acceso con estos bloques de granito, estos adoquines, que era el acceso original donde entraban los camiones y descargaban todo el carbón en el sector de atrás. Hoy se transformó todo eso en un lugar de acceso, hubo que discutir. Fue súper interesante y era gente muy inteligente con sobrevivientes del Holocausto que algunos decían son gente que con el tiempo van falleciendo y que tenían miedo que no puedan caminar por ahí. Pero entendíamos que esto tenía que preservarse la memoria del edificio y estaba pensado para las generaciones futuras. Y nos calzó muy bien como primera imagen con la puerta de entrada de Auschwitz, que en nuestro museo no es la puerta de entrada, sino es la puerta de salida, porque uno entra y baja por estas gradas a lo que es el sistema de recorrido por debajo. Es interesante este museo porque trabajando con los museólogos y los historiadores, la idea era que este sea un museo del Holocausto de Buenos Aires, no ni de Israel ni de Estados Unidos. El de Israel, que es Yad Vashem, de alguna forma es el museo del Holocausto de las víctimas y el de Washington es el de los liberadores. Entonces cada uno tenía una perspectiva propia. El de Yad Vashem, no sé si alguno lo conoce, es un museo muy duro y tiene una carga muy importante para el Estado de Israel. El de Washington uno entra por un ascensor y ven lo que primero vieron los americanos cuando liberaron los campos de concentración, que son esas montañas de cadáveres durísimas. Desde lo que entendíamos que tenía que ser un museo del siglo XXI, todos estos museos son del siglo XX, queríamos no apelar por un lado a lo que llamamos internamente, no caer en lo que era la pornografía del horror. No queríamos realmente generar golpes bajos, sino queríamos que este museo sea un lugar de reflexión. Eso por un lado. Por otro lado, es un museo que estaba apuntado más a grupos, más que a individuos, entonces hay una serie de lugares que son como públicos y apuntado especialmente a gente no de la colectividad judía, sino fuerzas de seguridad, militares, policías, escuelas no judías, por supuesto escuelas judías también, pero un poco para ser conscientes de lo que había sucedido. Y por otro lado, estaba pensado, primero que es el Museo de Buenos Aires, así que teníamos que mostrar qué pasaba en Argentina a lo largo de este recorrido histórico que empezaba con lo que era acá abajo, la Alemania antes del inicio del ascenso del nazismo, ¿no? Todos los problemas de la hiperinflación, toda la interacción acá que ven con el tema de la gráfica, el mobiliario que se separa de la estructura existente. Esta estructura pasa por la parte central donde pasaban camiones, así que es una estructura muy muy fuerte. También sabíamos que es un museo donde el 95%, si no por decir todo, es de exposición permanente. Hay muy pocas cosas de exposiciones transitorias, así que es un museo que hay relativamente pocos objetos y uno tiene que contar una historia, un guión museológico con gráfica, ¿no? Así que obviamente gráfica y tecnología. Así que todo el tema de la gráfica es muy importante en relación al museo. Este es el recorrido por debajo. Y también planteábamos, aparte de estos sectores que son para grupos,
algunos sectores donde uno no entienda con la cabeza, sino entienda con el cuerpo, ¿no? A veces entender con el cuerpo a veces es más importante que entender con la cabeza, y planteamos algunos sectores como este y un par más, que eran pequeñas instalaciones que daban cuenta del momento histórico en que se estaba recorriendo el museo. En este caso, por ejemplo, unas filmaciones que hicieron los propios nazis en el gueto de Varsovia, y es muy impresionante porque la idea era lo mismo, estar en el filo entre lo figurativo y lo abstracto. Acá era un poco más figurativo, no queríamos caer en la figuración, no queríamos caer que esto sea un parque de diversiones al estilo Disney, pero por otro lado tampoco podía ser un museo abstracto para arte contemporáneo. Tenía que estar en ese límite entre contar una historia visual y no ser tan obvio. Así que estas son a lo largo del museo hay una serie de estas instalaciones para entender con el cuerpo, y una vez que salimos del sector debajo del patio, entramos a este sector que es como una especie de hall de entrada, donde también, así como en la primera escalinata, hay como una introducción a los grupos de lo que van a ver en todo el museo. Este sector, que es el gran galpón, hay una introducción de lo que se llama la solución final, ¿no? Donde acá están los grupos, los Einsatzgruppen, que eran los que primero empezaron a hacer las matanzas, primero con balas. Creo que Himmler era el que decía que hay que encontrar métodos más humanos para matar a los judíos, pero se refería a los que mataban, no a los judíos. Entonces encontraron métodos más humanos como las cámaras de gas. Lo digo irónicamente, se entiende, ¿no? Y en ese gran espacio, que es ese galpón, la idea es entender qué son 6 millones. Creo que por un lado es muy difícil entender qué son 6 millones, ¿no? Pero tal vez uno puede entender que 6 millones son 100 canchas de River juntas. Es un tema de escala, es un tema que nos convoca a los arquitectos, ¿no? A veces las cosas son muy grandes y cuesta entenderlas, pero si lo comparás analógicamente con otro objeto, uno puede tomar dimensión. Y de hecho, parte del recorrido del museo es no entender la historia en general, sino que hay unos tótems donde hay una persona que cuenta su propia historia en cada uno de los momentos históricos a lo largo del recorrido, porque a veces uno puede entender la totalidad a partir del cuento de una sola familia o una sola persona. Y lo que hacíamos acá es una instalación que esto se va moviendo y que hay 1 millón de nombres que están tomados de un archivo, no son 6, y que están moviéndose constantemente, y que al final hay un texto que dice que para volver a ver el primer nombre, si esto estuviera pasándose constantemente, necesitaríamos 730 días para volver a ver el primer nombre, y solamente con 1 millón. Y ese es un modo de entender, si se quiere, el problema de la escala, ¿no? ¿Qué son 6 millones? Había, por otro lado, ya en el salón principal, que debía actuar como un salón de usos múltiples, y era muy difícil pensar que en esta exposición, que es permanente, donde estamos mostrando justamente el tema de la solución final, cómo hacer de esto un evento o una ceremonia con esto exhibido. Así que se hicieron estos paneles que se cierran y genera todo un zócalo blanco donde no hay nada visible en cuanto al tema y se puede hacer ese evento. Lo mismo las gradas que estaban pensadas para los grupos, la idea era que finalmente haya una reflexión final mirando todo este movimiento que se ve en el galpón principal. Todas estas grandes aperturas aludían un poco casi a una cuestión casi catedral, ¿no? por la escala, pero también se mantenía el galpón original. Así constantemente estamos manejándonos con la memoria del lugar y la memoria del Holocausto. Algunas situaciones finales en el recorrido. Este es un área para lo que se llama Los Justos entre las Naciones, que es una instalación que va iluminando a las personas y va contando quién es. Y estas son las personas no judías que ayudaron a judíos a escapar sin ningún tipo de interés económico de todo el mundo. Y finalmente en el recorrido hay un espejo que uno se mira al espejo y en el cual dice que el que salva a una persona salva al mundo. En la salida, por el pasillo que unifica los dos volúmenes,
se armó una escultura que es de hierro, que tiene que ver con esta... Fue una discusión súper interesante con los sobrevivientes, porque la idea era si esto representaba que se había roto el judaísmo, la estrella de David tiene que ver con la representación del judaísmo, o es un momento que tiene que ver con esta especie de ruptura de lo que era la estrella representando el tiempo del Holocausto. Pero fue súper interesante porque el logo también tiene que ver con esto, y eran argumentos muy inteligentes para que esto no suceda. Finalmente, entre todas las discusiones que se armaban, siempre cuando hay 5 judíos charlando hay como 10 opiniones, así que yo soy judío, claro, esto para que no crean que es un comentario antisemita. Y la salida desde el pasillo principal, que es la salida de Auschwitz y no la entrada. Y por último, este edificio que algunos de ustedes pueden conocer, que tiene que ver también con arquitectura para la cultura y que también tiene que ver con entender de dónde venimos. Volviendo un poco al área, esta es la posición de lo que era el edificio para la Secretaría de Comunicaciones, que era como en su momento el hub, el lugar central donde todas las comunicaciones del exterior llegaban y se distribuían en el país y se concentraban ahí para ser distribuidas al exterior, así que tenía el valor de alguna forma del Internet del momento, en relación a lo que era el límite de la costa de Buenos Aires, la aduana de Taylor, el muelle de la aduana de Taylor. Acá se ven todos los barcos de gran calado que no se podían acercar. De hecho, la aduana de Taylor tenía 2 accesos, por acá y por acá, para los botes que podían venir de los barcos y directamente bajar a unos bienes chicos en el patio de maniobras de la aduana de Taylor. Y la ubicación, ese era el viejo muelle de pasajeros, y la ubicación relativa en relación al agua. Esto lo digo porque uno puede entender las cosas también desde el hoy. Cuando se arma este edificio, creo que algunos de ustedes lo habrán conocido, hay una escalinata que sube y después hay un solo subsuelo. ¿Por qué? Porque estaba fundado en el lecho del río y porque por debajo de todo esto hay un sistema que se llama el Puelchense, que es un sistema de ríos subterráneos que ellos de alguna forma lo conocían y decidieron no hacer subsuelos dentro de lo que es el edificio. Así que hay toda una historia de todo esto. Es un edificio que empieza en 1889 con el movimiento de suelos. Hay un fin de obra en 1928. Se lo declara monumento histórico. Esto es clave porque si no era muy factible que se pueda demoler, porque en el momento este edificio entra en desuso. Tenía todo el tercio sur, que era el área palaciega, y los 2 tercios hacia el norte, que era el área industrial. Y se lo declara monumento histórico y se lo declara de protección total en sus fachadas y núcleos verticales, y su primer tercio hacia el sur, y los 2 tercios hacia el norte era el área industrial, que no tenía ningún tipo de valor arquitectónico, que es donde potencialmente se podía colocar todo el programa que pedían en el concurso. Pero también es interesante entender que este edificio, y muy poco la gente lo recuerda, es producto de 2 concursos. Un primer concurso que se hace, que no está convocado a los arquitectos, sino a toda la comunidad cultural, que tiene que ver con la pregunta que de alguna forma plantea el concurso, es ¿qué hacemos en este edificio? Así que se presentaron muchísimas propuestas y lo que surge de ese concurso, que es las bases del programa para el segundo concurso, es que Buenos Aires en ese momento no tenía ninguna sala sinfónica. La orquesta, la Filarmónica Nacional, la Sinfónica Nacional ensayaba en el Auditorio de Belgrano, que es un auditorio que tenía pésima acústica, entonces tocaban mal, ¿no? En ese momento en Francia había 30 salas sinfónicas, ¿no? La diferencia entre una sala sinfónica y una sala de ópera y ballet
es que la sala sinfónica no tiene lo que se llama la cuarta pared. No hay diferencia entre lo que es el escenario y el público, y los que entran son los actores y los instrumentos están siempre quietos en el escenario. Y cuando nos juntábamos con los directores pedían especialmente que no haya ningún intento de transformar esto en un escenario que sirva para cualquier otra cosa que no sea para los distintos tipos de música que se podían tocar en ese lugar. Y también pedían especialmente que se trate de un espacio donde se priorice la música no electroacústica, que sea una sala donde hayan los instrumentos al natural. Por supuesto que hay electroacústica, porque para grabar un espectáculo o para transmitirlo por televisión hacía falta, pero la idea principal era que no haya electroacústica. Así que surgen un poco las bases para que esto sea un centro cultural. En ese momento tenía como 90.000 metros cuadrados, finalmente terminó teniendo 117.000 metros cuadrados, donde los temas principales eran una sala sinfónica para 2.000 personas, una sala de cámara para 600 personas, todos los anexos que eso implica, que son miles de metros cuadrados para camarines, depósitos, etcétera, etcétera, y áreas de exhibiciones permanentes y transitorias. Si bien esto es un centro cultural y los centros culturales no tienen exposiciones permanentes, tienen exposiciones transitorias, se pensaba de alguna forma transformarlo en un museo. Entonces el pedido tenía que ver con lo que era transformarlo en un museo que tenga áreas de exhibiciones transitorias y permanentes. Así que surge el otro concurso, tenemos la suerte de ganarlo con mi ex socio Claudio Ferrari y con el estudio Bares de La Plata. Se empieza el proyecto, nos mudamos adentro del edificio, se hace el proyecto y finalmente se inicia la obra en el año 2009 con la restauración de las áreas nobles y la cúpula exterior, con el objetivo de la inauguración para el 2010. Hay una preinauguración de las exteriores de las áreas nobles y después la gran obra tarda del 2010 al 2015. Y finalmente son dos proyectos que están dislocados en el tiempo, porque el concurso del Palacio de Correos tenía una instancia de proyecto urbano. O sea, todo el Parque Central era parte del proyecto. Eso fue anterior al concurso del Parque Central, del Paseo del Bajo, pero un poco las ideas de unificación en el norte con el sur también ya estaban planteadas en la propuesta urbana, que era un concurso de ideas urbanísticas y de anteproyectos para el edificio. Esto tiene que ver con la política, porque en ese momento del revoque para adentro era de nación y del revoque para afuera era de ciudad, y en ese momento había una gran grieta, como la sigue habiendo ahora, en esas situaciones. Y finalmente se termina de unificar con la construcción del Parque Central y la apertura del Paseo del Bajo. Algunas imágenes de cómo se fue armando el edificio. Fíjense el agua que había casi a nivel del suelo, porque esto era el lecho del río. Se comenzó una estructura obviamente importada, con estructura metálica, no muy distinta a lo que puede hoy suceder en un edificio contemporáneo, pero los cerramientos eran de mampostería. Y este edificio tiene una característica más que interesante, que es en cuanto al lenguaje. Es muy ecléctico como somos los argentinos. Originalmente es un edificio que iba a tener una plataforma que iba a cruzar desde Avenida de Mayo, desde la calle 25 de Mayo, y que se iba a entrar en este nivel. Iba a ser una plataforma donde Leandro de Nalem iba a pasar por debajo y había una relación peatonal. Eso finalmente no se hizo. Esto iba a ser todo de movilidad de servicio. Como no se hizo esto, es un edificio que tiene de alguna forma dos basamentos, ¿no? El tradicional, fíjense que la proporción del edificio pareciera que debería ser por acá. Los dos basamentos, un desarrollo y el coronamiento, como toda la arquitectura clásica. Y esos coronamientos y todo el lenguaje de la arquitectura clásica tiene más que ver con el exterior que con lo que pasaba en el interior. Muchas de estas escaleras, de estas ventanas, esconden por detrás una escalera
y esta cúpula que mira al sur básicamente es exterior y en el interior era un gran depósito de todo tipo. Acá un poco las imágenes de la propuesta urbana que planteamos en el concurso, que en este caso planteamos la Rábida por debajo, esquivando a la aduana de Taylor, y la unificación de un sistema peatonal de parques en sentido norte-sur y también en sentido este-oeste. Queríamos peatonalizar sectores de Avenida de Mayo y poder cruzar y relacionarlos con el Puente de la Mujer. Acá un poco la propuesta general, que era una propuesta de ideas, o la idea principal tenía que ver con esto, ¿no? Y generar estas relaciones que después las planteamos de manera distinta en el otro concurso. Y ya volviendo al edificio, como les contaba, es un edificio que al ser declarado monumento histórico se le pide una protección estructural, que es una protección muy importante de todo el área noble, con los grandes salones que tiene el edificio, y los 2/3 que era de protección parcial, donde había que, sí, con protección estructural, todas las fachadas y los núcleos de movilidad vertical, pero que podíamos intervenir con el gran programa que nos pedía el concurso. El concurso, como les dije, pedía una sala de 2.000 personas y en ese momento pedían 8 metros cúbicos por persona, o sea, un volumen de 16.000 metros cúbicos de aire, que asumíamos que era obvio que tenía que ser de hormigón, si ese hormigón era pesado y que al recibir 2.000 personas en poco tiempo, porque una obra uno entra en 10-15 minutos a una sala de este tipo, tenía que estar cerca de los accesos, eran parte de las premisas que nos proponíamos, y también nos proponíamos tener la planta baja pública. Entonces, estaba la sala sinfónica, estaba la sala de cámara y estaba lo que llamábamos en su momento el chandelier, no porque queríamos ser afrancesados, sino porque en la construcción de una especie de guión argumental había aparecido el concepto de la ballena, que ahora les voy a contar. Y todo el programa ese se colocó en ese gran agujero. Originalmente este era un patio que tenía 20 por 20, se planteaba una demolición de 50 por 50 y ahí colocar todo ese programa que pedían las bases, que tiene que ver con esto. Ahora vamos a entender lo que era la jaula, la ballena azul, el chandelier, el espacio técnico del cual colgaba el chandelier, la terraza mirador y la sala de cámara. Todos somos arquitectos y sabemos que cuando tenemos que presentar un proyecto nadie piensa en cetáceos ni en animales, sino pensás en los problemas concretos que tienes que resolver con la arquitectura, pero encontrar una especie de guión argumental, acá estaba todo el programa, nos ayudaba un poco a comunicar todo esto. Y por otro lado, todo este programa lo poníamos con una serie de premisas que nos autoimponíamos, que era, en planta baja no tener ningún espacio estanco, o sea, hacer que haya continuidad de los espacios públicos hasta la calle Corrientes, porque queríamos que el edificio se pueda entrar y salir. La calle Corrientes es la calle tradicional de los espectáculos, y que no sea una espalda del edificio. Recordemos que estas entradas eran las entradas de los camiones para todo el sistema de depósitos, pero queríamos transformar esto en una fachada principal, que la gente pueda entrar y salir por ahí. Hoy no está pasando, porque por cuestiones de seguridad cierran todos, pero en algún momento va a empezar a suceder. Entonces era planta baja libre. ¿Y cómo empezamos a relacionar los aspectos del programa interior que colocábamos con las áreas nobles del edificio? Entonces, planteamos el acceso principal a la sala sinfónica en relación al segundo piso, que está el Salón de los Escudos, que es el salón más grande y más importante que tiene el edificio. En lo que era el techo de la ballena hacíamos un gran zoom, un espacio público abierto, que se relacionaba con unos puentes en relación al cuarto piso, que es donde está el salón más lujoso, que es el Salón Eva Perón, donde funcionaba originalmente la Fundación Eva Perón. Y queríamos plantear la terraza mirador relacionados con un puente, y la cúpula, que queríamos que sea un gran espacio público
que mire a la ciudad y que puedas ver la ciudad desde arriba, que no hay ninguna plaza pública que uno pueda ver desde arriba la ciudad de Buenos Aires y las áreas históricas de Buenos Aires. Así que la idea era habilitar todo esto como un gran faro, un gran mirador en relación a lo que se armaba por arriba de una estructura Vierendel que iba a salvar la luz de 50 por 50, donde iba a estar colocada este famoso chandelier, y ahora me pongo a hablar un poco sobre esto, que en realidad era una araña, pero si hablamos de la jaula, la araña, y la confesión es que no era una ballena originalmente, sino se parecía más a un chancho, pero la metáfora del chancho, la araña y la jaula no iba a estar buena, así que encontrar un poco este guión argumental nos ayudaba inclusive a cuestiones de la materialidad que ahora voy a contar. Lo llamamos chandelier para evitar llamarlo araña y que esto sea un zoológico. Acá están un poco los esquemas principales, esa estructura subyacente, que en el fondo no es más que una tipología de un gran claustro, pero ocupado con un programa. Y acá está un poco la ubicación principal de lo que era el programa, y en esta planta la sala sinfónica. Y un poco la forma, esta cosa de la forma no pensada como ni pensando en chanchos ni en ballenas, sino construir una forma que tenía que ver con este gran agujero, con este gran deambulatorio, y que este volumen que finalmente pasó por cuestiones acústicas, una vez que empezamos el proyecto nos pedían ya 10 metros cúbicos por persona, o sea, 20.000 metros cúbicos en total, o sea, tenía una pared casi de 20 metros, esto no queríamos que haya una medianera y empezamos como a darle forma con el objetivo de poder iluminar la planta baja, ¿no? Y que eso de alguna forma sucedió y que no se generen estas medianeras. Entonces fuimos dando una forma a la par de los ingenieros acústicos, que también es un tema en sí mismo, de qué tipologías hay de salas sinfónicas, que ahora vamos a ver un poquito más. Entonces, este nivel de acceso se relacionaba con el Salón de los Escudos y los sistemas de movilidad vertical, ya sea los nuevos como los históricos. El sistema del chandelier, que al estar la sala sinfónica por debajo, obviamente no se podía apoyar, no podía haber una sala sinfónica con columnas, teníamos que sostenerlo de alguna otra forma, y lo colgamos ¿de dónde? De esta estructura Vierendel de 50 por 50, y al ser un edificio colgado, entendíamos un poco la materialidad distinta a la sala sinfónica. La sala sinfónica, en base a que somos todos más o menos simétricos, era un objeto simétrico porque la emisión del ruido, del sonido, en una orquesta tiende a ser simétrica, y que necesitábamos por cuestiones acústicas mucha masa para generar acústicamente un área que se aísle mucho del exterior. Por suerte esto también actúa como un aislante del exterior para la sala, pero lo que es el chandelier o la araña o la gran lámpara, como la quieran llamar, es una estructura que está colgada, trabaja la tracción, y va a ser como en estos grandes edificios, siempre hay como esas grandes arañas, pero que la queríamos plantear de manera contemporánea. Y en el interior iban a estar las salas de exposiciones transitorias que nos pedían las bases del concurso, y como entendemos que este era el edificio más contemporáneo, que trabajaba la tracción y era con estructura de metálica y no tenía por qué ser simétrica, era con una serie de puentes distintos que accedías a la sala, era la única pieza que no es simétrica, ¿no? Y por último, las plantas importantes, estoy mostrando lo que es por arriba de la estructura Vierendel, un gran restaurante con el puente hacia la cúpula, que proponíamos hacerla en ese momento de vidrio. Voy a contar un poquito la historia. Todo esto estaba muy lindo, pero había que pensar una estrategia de demolición que, por un lado, al mismo tiempo que restaurábamos todas las áreas nobles del edificio, tenga que hacer una especie de mega demolición, que es todo esto,
Y eso fue complejo porque hubo que colocar, por ejemplo, sensores de movimiento para que una persona con un cincel acá restaurando una moldura no se le arruine todo el trabajo cuando hacen esta gran demolición. Todo lo celeste es lo que se demolió, que es todo esto. Acá está un poco la demolición y ahora empezamos un poco a ver cómo fue el proceso de la obra. Toda obra se empieza de abajo para arriba, había que hacer un gran agujero para colocar lo que llamamos la sala de cámara, que es una sala para 600 personas, también con 10 metros cúbicos por persona, que iba a estar por debajo del espacio público y por debajo de la ballena. Se armó esta gran excavación donde también estaban las salas de ensayo. Y el tema era básicamente, una vez que demolíamos todo esto y demolíamos las rampas de acceso, había que sacar las máquinas, hubo que sacarlas por arriba, todas las grúas y los camiones se sacaron con una mega grúa por arriba porque obviamente no entraban por las puertas. Tener en cuenta el problema de que esto es un edificio que preexiste, inclusive preexiste para empezar a pensar cómo son los procesos constructivos. Por ejemplo, entendíamos que todos los sistemas de escaleras mecánicas que están en el edificio tenían que colocarse mucho antes dentro del edificio, porque una vez que cerrábamos el edificio con la estructura Vierendel que iba a soportar el chandelier, era imposible hacerlas entrar porque entraban por las puertas. Entonces hubo que estivarla durante 3 años para después que se cerraba la estructura metálica, hayan quedado ya adentro. Esto es la demolición, se empezaron todo el sistema de las salas de ensayo y se empezó a subir la estructura Vierendel por sectores y se la fue corriendo con un sistema de gatos hidráulicos hasta finalmente cerrar el edificio. Imagínense que por acá no entraba una escalera mecánica, así que hubo que pensarlo mucho antes. Esto era la estructura metálica, acá se empieza a ver el tema de la luz, acá empiezan a aparecer algunos tensores y en paralelo se iba empezando a hacer esta obra que era muy distinta, que era tectónica, que era pesada, que era muy difícil encontrar un modo de hacer los encofrados de ese hormigón porque no había dónde arrostrarlos, pasamos por todos los sistemas habidos y por haber. Finalmente se hizo de una manera un poco más casera, que era con un sistema de costillas y que se iban hormigonando cada 2 metros, que después eso generó una redefinición de lo que era la piel de la ballena, en el cual, por los conceptos iniciales, queríamos que esto debería ser de alguna forma una pieza monolítica, sin juntas, no porque se parezca a una ballena que no tiene escamas, pero sí entendíamos que lo pesado era casi una especie de volumen mítico que no se sepa cómo entró ahí adentro, pero era un objeto macizo, a diferencia de lo que era el chandelier, que estaba compuesto por muchas partes, como lo que son los caireles, creo que se le dice, y los ganchitos que soportan a lo que es el chandelier. Así que se fue construyendo en paralelo la estructura del chandelier y la estructura de la ballena. Finalmente se empezaron a armar las losas del chandelier. En su momento era muy impresionante cruzar hacia el interior del chandelier cuando no tenías las barandas y tenías como 50 metros para abajo. Este es un agujero que se hizo de 50 por 50 por 50 de profundidad. O sea, una torre de Puerto Madero entraba ahí y no se veía. La entrada de luz, esto para nosotros era muy importante. El objeto de la forma, más allá de la cuestión de la ballena, tiene que ver con esto que es mucho más importante, que es la entrada de luz natural. Cómo se fue armando lo que era el chandelier o la araña. Y en paralelo es cómo se fue armando la sala. La sala es en sí misma, los ingenieros acústicos podrían dar una charla solamente de la cuestión acústica específicamente de la sala, pero es muy interesante
escucharlos cuando en conjunto y un poco a pedido de ellos decían, bueno, tenemos que diseñar una acústica contemporánea. ¿Qué es una acústica contemporánea? Es una acústica que de alguna forma saliera a competir con todos los sistemas electrónicos que uno tiene. Estos edificios están pensados para mucho más adelante. Y que suenen, sin electroacústica obviamente, que suenen fuerte, que suenen tan bien y tan vibrante y la energía se emita muy fuertemente sin llegar a la reverberación. No podíamos permitirnos obviamente que reverbere. Así que es una sala que tiene una serie de materiales que uno no los asocia con una sala sinfónica, como un gran zócalo de granito, que es lo que permite emitir con mayor energía el sonido. Y desde el exterior se hicieron las pruebas. La idea, insistiendo con el tema de lo azul, era que se iba a pintar de azul el hormigón y iba a estar revestido por esta malla que iba de alguna forma a reflejar sutilmente lo que pasaba por detrás. Y la idea de esta malla tiene que ver con el sistema constructivo. Como les decía, queríamos que sea monolítico, pero el hecho de que se fue haciendo cada 2 metros hizo que el resultado final tenga una serie de imperfecciones de casi 20 centímetros. Entonces había que como absorber con un revestimiento todas esas imperfecciones. Se escaneó con unos escáneres gigantes toda la ballena, aparecían hasta los tornillos, y eso permitió hacer una serie de soportes que iban a absorber esas variaciones del hormigón. Se hizo también una maqueta uno en uno de lo que era el chandelier. Se pintó de azul, esto no es Photoshop, esto es la ballena verdadera, veíamos cómo entraba la luz, que era el objetivo que queríamos hacer, y finalmente se le revistió. Esto fue antes de la inauguración, que no estaba terminado el revestimiento, están los soportes. Se la revistió con esta malla alemana GKD. Y en paralelo también era la famosa cúpula de vidrio, que era ese gran salón de usos múltiples con unos miradores hacia lo que es el área histórica, el área central de Buenos Aires. Esto es el gran reloj, la parte de atrás del gran reloj, y tiene un sistema de escenarios móviles para poder utilizar ese lugar desde el exterior. Y en sí mismo hay toda una historia en cuanto a la cúpula, que a veces la cuento, a veces no. En el proyecto original estaba planteada la cúpula de vidrio, en el concurso estaba dibujado así. Finalmente, en algún momento, la Comisión de Monumentos Históricos nos pide que no hagamos la cúpula de vidrio, nos pide que sea de restauro. Yo relaciono eso con que en ese momento estaba la famosa 125, había grandes peleas, como siempre, grandes peleas, y que la Comisión de Monumentos Históricos estaba partida, así que si bien habían aceptado el concurso la cúpula de vidrio, decidieron que sea de restauro. Entonces, frente a eso nos resistimos, hicimos 2 propuestas, una propuesta que era la de restauro, que ellos nos pedían, y otra propuesta con unos sistemas de louvers hidráulicos que se cerraban y que quedaban tal cual lo que era la cúpula, con unas piezas similares a la pizarra original. Finalmente dicen que no, que quieren la cúpula de restauro, no nos queda otra, y finalmente se dice que pidieron específicamente que el edificio sea como lo había aceptado la comisión en el concurso, que sea de vidrio, así que lo que nos pidieron que a ese sistema que habíamos hecho con los louvers, le sacáramos los louvers y que quede la cúpula de vidrio como el concurso original. Así que finalmente se hizo la cúpula de vidrio y algunas imágenes en obra. Y un poco más ya terminado, lo que era esta malla que se teje en el lugar, pero la idea era que no hubieran uniones. Ahí se ve la luz natural. Siempre cuento una historia que es poco creíble, pues yo tampoco la creo. Es que en ese momento todavía no estaba hecho el Paseo del Bajo y los camiones iban por Madero y Huergo. Hay subtes, entonces hay muchas vibraciones. En el Teatro San Martín la sala está montada sobre resortes para absorber las vibraciones. Entonces, tanto la ballena
está montada en tacos de goma, y no es neoprene, es goma, y lo digo porque la goma se sabe que la vida útil son 100 años, el neoprene es un material relativamente nuevo y no se sabe cuánto es la vida útil, pero después de 100 años se entiende que eso no va a tener más vida útil, entonces va a haber que reemplazarlo, así que tanto esto como todo esto, que ahora cuento cómo, recibe unos gatos hidráulicos que es posible levantar toda la ballena, sacar los tacos de goma y cambiarlos nuevamente para que siga absorbiendo las vibraciones. Y lo mismo esto, todo esto está pensado con uniones elásticas, porque en cada una de las, por acá, en cada una de las columnas de la jaula hay dos pequeños nichos, si ustedes lo van a ver, a lo largo de todas las columnas, que en cada uno de esos nichos se colocaría un gato hidráulico que levantaría todo esto, la estructura Vierendel, la sala de arriba, la sala de máquinas, y que apoya en 2 pulgadas de esa goma, se levanta, se saca y se vuelve a sacar. Así que no creo que ninguno de nosotros lleguemos acá a 100 años, pero es lo que se estudió. Y algunas imágenes finales, y esta cuestión de la sala principal, que en sí mismo, como les decía, es una charla en sí misma. Básicamente las salas en términos tipológicos están lo que se llama la shoebox, la caja de zapatos, que tiene toda su lógica. En general los instrumentos, salvo los tambores, emiten el sonido hacia el frente, no hacia atrás, ¿no? Entonces, las salas tienen un frente, claramente, no existe la cuarta pared, también las cerraduras, pero son más teatrales, pero entonces la shoebox es la que en teoría mejor acústica tiene. Pero cuando uno va a ver estos espectáculos, no solamente viene a escuchar, sino viene a ver. Entonces debemos conocer mucho la Sinfónica de Sharun en Berlín, que Sharun se fascina con un viaje que hace a África y ve que se juntan alrededor de los tambores, ¿no? Entonces los músicos están en el centro y están todos alrededor, y la ventaja que tiene eso es que uno ve más de cerca a los músicos. Entonces hace esa sala, que el problema que tiene es que el 40% de los espectadores escucha mal, ¿no? Entonces ahí tenés que tunearla, ajustarla, y no es nada fácil. Así que quisimos de alguna forma hacer un híbrido entre las dos tipologías, entre lo que es la shoebox y hacer una sala que tenga de alguna forma o que genera una especie de cercanía hacia el público, ¿no? Pero es una sala como híbrida, como somos los argentinos en general. Y este volumen acústico que pasó de 8 metros cúbicos a 10 metros cúbicos no es solamente este volumen limitado por las paredes, sino que de alguna forma tiene en cuenta también las circulaciones exteriores y lo que sucede por arriba de este cielo raso virtual. Teníamos discusiones con los ingenieros acústicos en el cual nosotros como arquitectos, donde prevalece lo visual, queríamos que estén bastante cerca para generar un plano parejo, y ellos nos pedían que tenían que ser acústicamente transparentes, porque si no había una cierta nota, una cierta obra de Mahler que generaba un tipo de problemas acústicos porque estaban muy cerca las lamas. Así que ese fue el nivel de discusión que tuvimos. Estas son las circulaciones que están integradas acústicamente, es parte de la acústica de la sala. Y el día del ensayo general, acá se ven las áreas reflectivas que no solamente reflejan la imagen de lo que sucede dentro de la sala, sino que también reflejan el sonido. Y recuerdo que cuando estábamos con el ingeniero acústico Gustavo Basso y Sánchez Quintana, me decían en el primer ensayo, tocan mal, no saben tocar. Y después me explicaban que tocan mal porque están acostumbrados a tocar en la Sinfónica, en el teatro, en el auditorio de Belgrano, que tenía pésima acústica y tenían que tocar muy fuerte. Acá tenían que aprender a tocar. Y nos explicaban que estas salas de alguna forma se ajustan, se tunean, hasta que un músico realmente aprende a tocar en estas salas, entender la dimensión
no visible de la arquitectura es algo que a veces los arquitectos nos cuesta, para cuestiones de temperatura, para cuestiones, por ejemplo, acústicas, porque justamente estamos entrenados para ver y no tanto para escuchar, pero me acuerdo que este día de alguna forma se nos abrió una dimensión increíble y nos pasó una anécdota muy interesante que terminó, bueno, este fue el ensayo a las 4 de la tarde, terminó la función principal, se vació todo el edificio y caminábamos con mi esposa que está por acá, ahí, y entramos a la sala y había personal de limpieza barriendo el escenario. Y estando nosotros acá arriba, en el último nivel, a la izquierda, que no nos veían, escuchábamos el ruido del, no sé si se escucha, pero de la escoba barrer, pero lo más lindo y más emocionante fue cuando esa persona vestida como personal de servicio deja la escoba y se puso a cantar como si se hubiera apropiado de ese lugar, así que fue muy, muy emocionante ese momento. Bueno, y finalmente el edificio dentro del contexto urbano y un video. No, espera. Bueno, y eso es todo. Carlos. Bueno, muchas gracias, Daniel. La verdad que es emocionante ver la obra de un arquitecto argentino, un colega, pensar también en los constructores, en la mano de obra, que se pueda lograr un edificio de esa calidad en nuestro país. La verdad que es un orgullo. Emociona cada vez que lo vamos a ver, pero la verdad que escuchar de tu propia voz cómo fue todo el proceso, la verdad que es muy lindo y da un orgullo justo en este día, el Día del Arquitecto, tener colegas de este nivel. Así que bueno, en nombre del Colegio de Arquitectos, agradecerte enormemente tu presencia. Un aplauso. La idea era hacer un poco un ida y vuelta, se nos fue un poco la hora también, ya viene la última parte de la fiesta, que es la cena. Lo dejo a criterio de ustedes, si quieren hacer alguna pregunta, bueno, podemos hacer un pequeño intercambio de consultas. Allá, ¿no? No, le decía a Carlos que somos colegas y que está bueno horizontalizar y hacer preguntas como si estuviéramos en la mesa de trabajo de nuestras oficinas, pues más allá de que son cosas grandes y uno es consciente de todo eso, no es muy distinto en términos de complejidad que hacer una casa, ¿no? O sea, a veces los arquitectos sabemos que las mayores complejidades son hacer una casa, porque tenés que lidiar con un montón de problemas que no son menos fáciles que hacer todas estas cosas. Así que si pudiéramos tener un diálogo más horizontal es más interesante, si no charlamos abajo comiendo algo, como ustedes quieran. Audio Jungle.